El 11 de septiembre de 1973 fue un día que marcó la historia de Chile. A 50 años del golpe de Estado cívico-militar, podemos dar fe que esa historia se sigue contando. En este podcast compartiremos el testimonio de 50 mujeres sobre ese día imborrable. En Conversas creemos en las palabras y las ponemos al servicio de quien las necesite. Con ustedes, 50 voces de un golpe. Nuestra contribución a la memoria de nuestro país. Mi nombre es Rosa Jara Ahumada. El 11 de septiembre de 73 yo tenía 18 años y era estudiante. Había ingresado recién a la Universidad Austral. Ese día yo no sé por qué estaba en la casa, en el dormitorio que compartía con mis hermanas. En la casa de mi abuelo vivíamos mi mamá, mis dos hermanos y yo con mis abuelos. Y recuerdo, no sé por qué nos pusimos a mirar por la ventana con mi tía Wilda. Y ese día, no sé por qué algo se percibía en el ambiente, porque era como tarde, no sé por qué nos habíamos levantado tarde. Una cosa muy extraña, porque en general no nos dejaban levantarnos tarde, teníamos que levantarnos temprano. Y entra mi papá, en realidad era mi abuelo, yo le decía papá, con una cara demacrada. Yo lo vi lloroso y dijo, derrocaron al Chicho, porque a Allende le decían el Chicho. Y ahí nos quedamos, en la casa, de una sensación como de desolación de mi abuelo, que se transmitió como a nosotros, es lo que más recuerdo. Yo estaba recién en la universidad y en la universidad ese año el ambiente estaba muy polarizado. Me acuerdo que habían asambleas generalmente. Yo siempre era como del bando menor. Siempre la sensación de los perdedores porque en general el ambiente estaba en contra del gobierno de Allende. Muchos de mis compañeros eran opositores al gobierno. Cuando hacíamos asamblea se notaba la división. Y yo recuerdo haber tenido compañeros de carrera de quinto año, ya de años superiores, mayores que nosotros, pero que eran del MIR. Y los recuerdo con sus pelos largos, súper buenos mozos, porque como que el MIR concentraba a mucha gente de muy buena posición social. Pero no por eso eran buenos mozos, no por la posición social, sino que porque eran buenos mozos y eran personajes muy atractivos, muy atrayentes, porque tenían un discurso bastante convincente. No recuerdo si volvimos ese año a la universidad. Creo que no. Pero en enero nos ofrecieron tomar ramos, como por ejemplo empezar un ramo y terminarlo inmediatamente en 3 semanas. Y tomamos 2 ramos, como para no quedarnos tan... Pero cuando ya volvimos a la universidad estaba llena de militares. Entonces nosotros no podíamos hacer grupo, no podíamos ir al jardín botánico a sentarnos ni conversar, ni ninguna de esas cosas. Como que uno se acostumbró rápido a eso, como que nadie lo cuestionaba. Y como que la gente estaba tan contenta de que se hayan derrocado a Allende y que por fin se haya terminado el gobierno de la Unidad Popular, que como que a nadie le importaba eso. Pero a mí sí me importaba, porque yo sabía, tuve un compañero que yo le pregunté a mi papá si lo podía tener en la casa unos días y me dijo que sí. Y después nunca más lo vi. No creo que lo hayan tomado preso ni nada de eso. Simplemente no lo vi porque, no sé, por las circunstancias de la vida, probablemente se cambió de ciudad y todos los compañeros del MIR, por supuesto, nunca más volvieron. Yo no era amigo de ellos porque uno los miraba desde Mechón a Quinto, era como una tremenda diferencia, aunque yo pololeaba con una persona que ya había terminado la universidad, pero los otros me parecían como muy grandes para uno y ellos tampoco deben estarse preocupando de los mechones. Yo fui criada por un comunista, entonces obviamente todo mi pensamiento estaba con Allende en esos años. Entonces también una pena grande el derrocamiento y la posterior muerte de Allende, porque para nosotros en esos años nosotros creíamos firmemente que lo habían matado. Recuerdo haber estado todo escuchando el último discurso de Allende. Fue maravilloso y que yo me emociono de solamente escucharlo. Recuerdo ese discurso, sobre todo esa parte donde dice: se abrirán las grandes alamedas donde pasará pronto el hombre libre. Para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Después inmediatamente los bandos, que eran como tenebrosos. Yo los encontraba tenebrosos, porque era el primer bando con la voz de Pinochet,
una voz bastante desagradable por lo demás. Esa foto que es histórica, donde están todos con las gafas oscuras. Recuerdo el toque de queda a las 2 de la tarde inmediatamente. Un día estábamos, no sé si 2 o 3 días después del golpe, pasaron disparando por fuera de la casa los militares. Recuerdo las metralletas como sonaban en la noche. Recuerdo que se llamaban a personas por lista, presentarse y se daban listas de personas. Y muchas de esas personas probablemente después no aparecían. Y la gente, yo creo que iba a presentarse a lo mejor sin pensar a lo que se venía. Entonces, claro, uno en esa época no le tomaba el peso a lo que realmente estaba pasando. Pero yo en la noche me acuerdo que escuchaba las metralletas, pero no pensé que estaban matando gente. Hasta después, porque en ese instante la persona que yo me iba a casar, Agustín, él trabajaba en Temuco. Y resulta que antiguamente, en esos años, no se usaba que tú arrendabas un departamento, sino que se tomaba pensión. Y él era como de su primer trabajo, porque tú antes salías de la universidad y tenías trabajo inmediatamente y un buen trabajo. Él terminó muy joven la universidad, a los 22 años ya estaba titulado y estaba trabajando. Claro, y llega y nosotros asustados, y después nos encontró con varios de sus compañeros universitarios, de sus compañeros de pensión, varios médicos, nunca más los vio. Y me acuerdo que mi papá ocultó libros. ¿Dónde? No sé, lo tengo como borroso eso, pero me recuerdo que ocultó muchos libros. Nosotros teníamos mucha literatura soviética, muchísima. Una mañana salí al centro y venía llegando a la casa y venía toda una patrulla abriéndose paso en la calle Cochrane. La casa estaba en Cochrane, esquina Philip, y yo juraba que nos iban a allanar. Entonces ahí a la vuelta de la esquina tenía un pánico terrible hasta que me di cuenta que en realidad nunca nos fueron a allanar a nosotros. Y era raro porque todos sabían que ahí vivía un comunista, pero mi abuelo era una persona que ya no estaba como activa, estaba activa en el partido, pero no tenía cargos ni tenía, ni nadie de mi familia tenía cargo político. Entonces yo creo que eso nos favoreció. Eso me acuerdo. 50 voces de un golpe es una idea original de Conversas, Oficina de Comunicaciones. Diseño sonoro, Francisca Alvier. Diseño gráfico, Constanza Fernández. Voz, Carolina Villanueva. Producción de entrevistas, equipo de periodistas de Conversas. Nuestros agradecimientos a todas las mujeres que generosamente quisieron ser parte de este trabajo, que busca hacer una contribución a la memoria de Chile a 50 años del golpe cívico-militar del 11 de septiembre de 1973.